31 de diciembre de 1977. Era otra mañana helada en la cárcel del condado de Garfield en Glenwood Springs, Colorado, cuando el guardia comenzó su turno silbando para sí mismo, tratando desesperadamente de inyectar un poco de alegría al lugar. Después de todo, era Año Nuevo. Pero a medida que avanzaba por la hilera de celdas, dejó de silbar. Al final del pasillo, había una que tenía que visitar. Ted Bundy era amable, incluso encantador. Pero el guardia sabía a quién se enfrentaba. La idea le dio escalofríos. Entonces, cuando se acercó a la celda del señor Bundy, al final del pasillo, se armó de valor. Pero lo que vio cuando llegó fue impactante. La bandeja de la cena de Ted de la noche anterior estaba intacta, pero esto no era inusual. Ted había perdido el apetito en las últimas semanas. Todos los días parecía que se ponía más delgado. Pero no era la bandeja intacta lo que inquietaba al guardia. Era el hecho de que Ted no estaba despierto. Por lo general, a esa hora, estaba levantado, leyendo o escribiendo a máquina. El guardia miró a Ted acostado bajo unas mantas y lo llamó por su nombre. Ted no se movió. Lo volvió a llamar, esta vez más fuerte. Nada. La mente del guardia comenzó a acelerarse. ¿Estaba muerto? El guardia abrió la celda y entró rápidamente a la pequeña habitación de paredes blancas, y cuando retiró la manta, su corazón casi se detuvo. Debajo no había nada más que una pila de libros. Ted Bundy había escapado. ¡Otra vez! Hola, soy Greg Paulsen. Esto es Asesinos Seriales, un podcast original de Parcast. Todos los lunes investigamos las mentes y la locura de asesinos en serie. Este es nuestro segundo episodio de Ted Bundy, uno de los asesinos más notorios del siglo XX. Estoy con mi compañera Vanessa Richardson. Hola a todos. Pueden encontrar nuestros episodios de Asesinos Seriales y los demás podcasts originales de Parcast gratis en Spotify. Esta semana rastrearemos a Ted mientras continúa su ola de asesinatos, mutilando y asesinando a casi 40 mujeres en Estados Unidos. Fue un escándalo sangriento que provocó múltiples arrestos y juicios, lo que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más infames de Estados Unidos. Para el verano de 1974, la transformación de Ted Bundy en asesino serial se había completado. Durante los 6 meses anteriores, Ted, de 27 años, había aterrorizado al noreste del Pacífico. Comenzó en Seattle. Tenía como objetivo a mujeres de la Universidad de Washington, pero finalmente amplió sus territorios de caza. Ted secuestró y asesinó a mujeres jóvenes en los campus universitarios, en callejones y pidiendo autostop en la interestatal. Pero no importa de dónde fueran sus víctimas, todas lucían iguales. La policía y los medios notaron que cada víctima era blanca, joven, atractiva y tenía el cabello largo y castaño, de un largo a la mitad. En todo el noreste, las mujeres comenzaron a decorarse el cabello a rubio en un intento desesperado por evitar el mismo destino. Sin evidencia confiable ni testigos, el Departamento de Policía de Seattle estaba perdido, observando impotente cómo las mujeres continuaban desapareciendo. Pero todavía tenían esperanzas de que surgiera una pista. El asesino se estaba volviendo descarado, secuestrando a varias mujeres en un solo mes, a veces incluso a pocas cuadras de su última escena del crimen. Sabían que era cuestión de tiempo para que cometiera un error. Luego, finalmente el 14 de julio de 1974, Ted secuestró a Denise Naslund, de 19 años, y Janice Ott, de 23, en el parque Lake Sammamish, a plena luz del día. Una de las características definitorias de Ted como asesino fue su audacia. Era arriesgado y se enorgullecía de probar sus límites, casi como si creyera que era inmune, como si no hubiera una situación de la que no pudiera escapar. Ahora Vanessa será a cargo de la psicología durante todo el... Muchos investigadores y psicólogos han encontrado un vínculo entre la audacia y la psicopatía. Y según el investigador psicológico Shannon J. Fernández en su artículo titulado Predicción de un aumento del trastorno de personalidad antisocial, esta conexión puede explicarse por la actividad cerebral de los adolescentes. La toma de riesgos en los adolescentes es causada por un sistema de control cognitivo y no desarrollado,
las áreas del cerebro responsables de regular los impulsos y tomar decisiones positivas a largo plazo. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas ven una disminución en el comportamiento de asumir riesgos a medida que maduran estas áreas del cerebro, los psicópatas continúan estas tendencias hasta la edad adulta. Si el riesgo cumple constantemente con la recompensa, algunos adultos pueden desarrollar un tipo de fijación en el comportamiento asociado con ese riesgo. Y si no se controla, estas tendencias pueden progresar durante años e incluso décadas después de la adolescencia. Esto puede conducir a lo que Fernández describe como desensibilización e intrepidez y la necesidad de asumir riesgos de mayor nivel para lograr la estimulación. Para Ted, este comportamiento probablemente surgió en la adolescencia. Durante más de una década, su hábito voyerista no fue controlado, lo que significa que el único resultado que Ted enfrentó fue su propia satisfacción sexual. Sin embargo, una vez que la emoción de mirar por las ventanas de las habitaciones de las mujeres ya no causaba ese efecto, la fijación de Ted progresó gradualmente en algo mucho más violento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los malos comportamientos de la adolescencia pueden llegar a convertirse en violencia. Dependiendo del objetivo asociado con este riesgo, la desensibilización puede tener diferentes resultados, como la adicción a las drogas. Pero si la estimulación de un individuo se logra a través del comportamiento antisocial, pueden nacer tendencias psicópatas. Durante meses, cada asesinato que Ted cometió no había recibido más que recompensa. Había matado a casi una docena de mujeres y a cambio recibió liberación sexual y escapó sin consecuencias. Pero eso cambió con los asesinatos de Denise Naslund y Jenny Sott en julio de 1974. Esta vez su valentía lo había hecho perder el control. Antes de secuestrar a Janet, Ted se había presentado a ella a la vista de testigos. Y ahora, las autoridades estaban sobre él. Tenían su nombre. Aunque la policía no estaba segura de que Ted fuera el verdadero nombre del asesino, tenía buenas razones para creer que estaban en el camino correcto. Tan pronto como divulgaron la información al público, se inundaron con miles de pistas. Mucha gente del estado de Washington llamó y pronto, al hacer referencias cruzadas sobre cuáles de esos hombres también condujeron un sedán color naranja, redujeron a sus sospechosos de miles a solo 100. En esa lista estaba Theodore Bundy, de 27 años. Un compañero de trabajo de Ted, así como uno de sus antiguos profesores, presentaron su nombre a la policía de Seattle. Pero cuando la policía les preguntó si observaron un comportamiento sospechoso fuera de sus similitudes, ninguno de los dos tuvo una respuesta. Ted era prácticamente un Boy Scout, un joven estudiante de Derecho muy querido con un historial impecable. Entonces los detectives simplemente pusieron su nombre en una lista y siguieron adelante. Solo había una persona que podía desenmascarar a Ted, y ella no había hablado todavía. Durante casi un año, la novia de Ted, Elizabeth Klopfer, observó que algo extraño estaba pasando con Ted. A menudo desaparecía en medio de la noche después de que se habían ido a dormir. Y una vez Liz incluso encontró una bolsa de ropa de mujer desconocida en su departamento. Pero en ese momento, ella no creyó que su novio pudiera ser un asesino. Ella asumió que la estaba engañando. Esto devastó a Liz. Tan es así que estaba demasiado sorprendida con su posible infidelidad para darse cuenta de la sorprendente conexión entre su Ted y el asesino del lago Sammamish. Ted había decidido probar suerte en la Facultad de Derecho una vez más, esta vez en la Universidad de Utah. Y así, cuando Ted dejó Washington a finales del verano en 1974, Liz se quedó con el suficiente tiempo para armar todo. Las desapariciones nocturnas, la ropa, todo era preocupante. Durante semanas, sus amigos la instaron a llamar a la policía, y durante semanas se resistió. Luego, finalmente, el 8 de agosto de 1974, Liz llamó a la policía de Seattle. Pero cuando los detectives tomaron su declaración, simplemente la archivaron entre las demás. Sin otra evidencia que coincidiera con el asesino y la descripción de Liz, su testimonio fue solo otra llamada de una novia despechada. Y habían tenido muchas de esas.
Los detectives de Seattle estaban perdidos, sin pistas prometedoras. Su rastro se enfrió. Y de repente, después de casi un año, las mujeres dejaron de desaparecer. Ted Bundy se había trasladado a otro punto, Salt Lake City. Cuando Ted condujo por la carretera interestatal hacia Utah, recordó sentirse eufórico. Una vez más, iba a perseguir su sueño de convertirse en abogado, y dejar Washington fue un alivio. Ahora que la policía tenía su primer nombre, sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. En Utah estaría a salvo. Tendría un nuevo comienzo. Ted llegó a Salt Lake City e hizo lo que mejor sabía hacer. Se mezcló entre la sociedad. Se dedicó a sus estudios y rápidamente se hizo estudiante de la Universidad de Utah. Y aunque él y Liz mantuvieron contacto y continuaron su relación a larga distancia, Ted comenzó a salir con otra estudiante de Derecho, Sharon Auer. Sharon era mormona y pronto Ted también se convirtió. Ese año fue bautizado y se convirtió en miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, asistiendo a reuniones de congregación y funciones de la iglesia. Pero, sin importar la identidad que Ted adoptara, todavía era un lobo con piel de cordero, y Salt Lake City tenía muchos corderos. Una vez más, Ted se encontró rodeado de jóvenes y hermosas estudiantes universitarias. Y una vez más, sus violentos impulsos se volvieron demasiado abrumadores para contenerlos. En otoño de 1974, comenzó su segunda ola de asesinatos. Las fuentes varían según algunos detalles y circunstancias de cada una de las muertes de Ted. Pero según el libro de la autora Anne Rule, The Stranger Beside Me, las siguientes víctimas de Ted fueron ejecutadas en el siguiente orden. El 2 de octubre, Ted rompió su abstinencia y asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Ese mismo mes, el 18 de octubre, Ted mató a Melissa Smith, de 17 años, hija de un jefe de policía local. Fue vista por última vez por su padre en casa antes de irse a cenar con un amigo. 9 días después, su cuerpo fue encontrado en el desierto, con una media de nylon alrededor del cuello. Había sido golpeada, violada y estrangulada. En Halloween, menos de 2 semanas después, Laura A., de 17 años, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en las montañas Wasatch el Día de Acción de Gracias. Pero no todos los ataques de Ted tuvieron éxito. El 8 de noviembre de 1974, una víctima escapó. Carol DeRonch, de 18 años, estaba mirando escaparates en un centro comercial cuando un hombre que decía ser un oficial de policía se le acercó. Le dijo a Carol que había visto a alguien tratar de robar su automóvil y le pidió que lo acompañara al estacionamiento. Necesitaba verificar si faltaba algo en su vehículo. Carol fue tomada por sorpresa por ese hombre aparentemente normal. Solo llevaba ropa de calle, sin uniforme, pero ella pensó que el oficial estaba trabajando encubierto. Entonces, lo siguió. Una vez que Carol miró a través de su auto, comenzó a sospechar. Al parecer no faltaba nada, pero el oficial insistió en que siguiera mirando. Luego le pidió que lo acompañara a la estación para presentar un informe. Finalmente, Carol se negó. Ella no se subiría al auto de un extraño. Le pidió ver algún tipo de identificación. El oficial sacó su billetera y le mostró su placa. Avergonzada de haber dudado, aceptó ir a la estación. Cuando se acercaron al auto del oficial, Carol pensó que era extraño que condujera un sedán Volkswagen. Pero aún tenía vergüenza de haber dudado y no dijo una palabra. Se marcharon en silencio lejos del centro comercial. Después de un momento, el oficial detuvo el auto y lo estacionó. Carol le preguntó qué estaba haciendo, pero en lugar de responder, él agarró su muñeca y la esposó. Carol entró en pánico. Ella luchó mientras el hombre intentaba asegurar la segunda esposa. Él sacó una pistola y la amenazó. Te volaré la cabeza. Esto solo estimuló a Carol a la acción. Abrió la puerta del auto y saltó. El hombre la siguió y la derribó. Carol siguió luchando. Ella se revolvió y lo rasguñó, pero él no parecía afectado. Cuando Carol miró a su atacante, no había ira en su rostro. Lo que vio fue mucho más aterrador. Sus ojos estaban en blanco, muertos. Finalmente Carol se liberó y corrió hacia un auto que se acercaba. Ella abrió la puerta y saltó al asiento trasero, llorando e histérica le rogó al conductor que la llevara a la estación de policía. Carol DeRonch escapó de un horrible destino,
Pero no acababa solamente de huir. Conocía la identidad de su secuestrador, su rostro. En noviembre de 1974, inmediatamente después de escapar, Carol fue a la policía para denunciar a su secuestrador. Ella no tenía un nombre, ni alguna evidencia concreta. Solo las esposas que todavía estaban unidas a su muñeca y la imagen de su rostro ardió en su mente. Durante meses, la policía mantuvo los ojos abiertos para encontrar al asesino, pero se quedaron con las manos vacías. Después del día de la fuga de Carol, Ted trató de calmar su sed de sangre y mantenerse calmado, pero sus impulsos más oscuros se habían interpuesto en su educación. Fracasó en la escuela de leyes por segunda vez. Ted, de 28 años, regresó a Seattle en enero de 1975 para visitar a Liz. Después de pasar casi medio año separados, Liz observó que Ted aparentemente había mejorado. Su naturaleza temperamental había desaparecido. El hombre tierno y afectuoso que amaba había regresado. Liz sintió una enorme culpa por haber dado su nombre a la policía de Seattle, pero Ted la había traicionado. Todavía estaba saliendo con Sharon Auer en Utah. Ni Liz ni Ted revelaron sus respectivos secretos. En cambio, hicieron planes para casarse y decidieron celebrar su boda el siguiente invierno. Luego, tan rápido como llegó, Ted se fue de nuevo. Le dijo a Liz que regresaría a la Universidad de Utah para su semestre de primavera. Esa era solo una mentira más, diseñada para ocultar el mayor secreto que tenía. Ted dejó Washington para matar de nuevo. Ted había estado asesinando durante casi un año. En ese tiempo estableció una especie de patrón o ciclo. Mataría en un frenesí durante meses, completamente consumido por su sed de sangre. Luego se detendría por un tiempo, como si el impulso hubiera pasado. Ese enero, cuando regresó a Washington y vio a Liz, Ted estaba en su periodo inactivo, encantador y sereno. Era una especie de calma antes de la tormenta de su próximo asesinato. El doctor Frederick Wertham define estas etapas de acción criminal como una crisis catártica. Wertham divide el concepto en una serie de pasos. Estos incluyen una acumulación emocional que se precipita en el crimen, una calma que le permite a la persona comportarse normalmente y finalmente tener una resolución, una etapa en la que el individuo se autorregula, ajustándose para que el acto no se repita. Sin embargo, según el criminólogo Donald Sears, los asesinos seriales nunca alcanzan esta etapa final de resolución. En cambio, se ven atrapados en un ciclo perpetuo de acumulación y liberación. A medida que este patrón continúa, cada crimen se vuelve más violento y frecuente que el anterior. Y para Ted no había duda de que había sido consumido por este sangriento ciclo de retroalimentación. Durante un año había mantenido una apariencia de normalidad. Continuaba con el sueño de convertirse en abogado, pero en enero de 1975 parecía que también había renunciado a eso, sucumbiendo a su sed de sangre. Cuando dejó a Liz en Seattle, no regresó a Utah para continuar su licenciatura en Derecho. Fue a Colorado con un solo objetivo en mente: violar y matar a tantas mujeres como pudiera. El 12 de enero de 1975, Ted, de 28 años, se dirigió a la ciudad de Snowmass Village, Colorado, donde secuestró a Karen Campbell, de 23 años, de Wildwood Inn. Karen se estaba quedando en una posada mientras estaba de vacaciones con su prometido. Esa noche, la pareja se estaba relajando junto al fuego en el vestíbulo cuando salió para buscar una revista fuera de su habitación. Entró en el ascensor del hotel y nunca más la volvieron a ver. 36 días después, su cuerpo fue encontrado desnudo y destruido por animales en las montañas circundantes. Y pronto hubo más víctimas. De enero a julio de 1975, Ted mató a 4 mujeres más. La misma epidemia de jóvenes desaparecidas que asolaba al noreste del Pacífico y Utah ahora estaba ocurriendo en Colorado. Pero antes de que las autoridades pudieran encontrar una pista, los asesinatos se detuvieron. Ted, una vez más, siguió adelante. No está claro por qué, pero Ted viajó de regreso a Salt Lake City a principios de junio. Tal vez fuera para visitar a su segunda novia, Sharon Auer. Cualquiera que sea la razón, su regreso a Utah fue su mayor error hasta ese momento. El 16 de agosto de 1975, a las 2 de la mañana,
Ted fue detenido por la policía y su automóvil fue registrado. En el interior encontraron una serie de artículos sospechosos, una cuerda, picahielos, esposas, entre otros. Pero para el oficial de policía estas no eran armas de asesinato, eran herramientas de robo. Ted fue arrestado, pero finalmente fue liberado sin fianza. Hasta después, la policía notó algo escalofriante. Ted coincidió con la descripción de un sospechoso buscado, el secuestrador de Carol DeRonge. Días más tarde llevaron a Ted a la estación para un careo en una fila de sospechosos para que Carol los identificara. Ted cambió completamente su apariencia, afeitándose el bigote y cambiando su corte de pelo. Pero nada haría que Carol olvidara la cara de su posible asesino. Esos labios delgados, esa nariz recta y puntiaguda, fue él. Ted fue arrestado y acusado del secuestro de Carol DeRonge. Durante meses, mientras languidecía en la cárcel en espera de juicio, Ted no fue identificado por ningún otro delito. Y así el 23 de febrero de 1976, Ted, de 29 años, fue juzgado por secuestro y nada más. En el juicio, Ted no se sentía ni derrotado ni arrepentido. Estaba eufórico. Amaba la intensidad de la sala del tribunal. Puede que no haya terminado la escuela de Derecho, pero utilizó su propio caso como una forma de mostrar su conocimiento legal. Ted quería estar lo más involucrado posible en su defensa. Hizo una extensa investigación y consultó con frecuencia a su abogado. Se pavoneó por la sala del tribunal, confiando en que ganaría la pelea. Estaba equivocado. El 1 de marzo, Ted fue declarado culpable y sentenciado de 1 a 15 años de prisión. Por primera vez tendría que sufrir las consecuencias de sus acciones, y no pasó mucho tiempo antes de que sus verdaderos crímenes volvieran a perseguirlo. A los 8 meses de su sentencia, Ted fue acusado del asesinato de Karen Campbell. Durante meses, los detectives en Colorado habían estado reuniendo evidencia circunstancial que colocó a Ted en el Wildwood Inn el día que Carol desapareció. Cuando supieron que su principal sospechoso ya había sido encarcelado por secuestro, creyeron que tenían a su hombre. Ted, de 30 años, fue extraditado a Colorado. Ese invierno, Ted perdió a sus mayores seguidores, Liz Kloepfer y Sharon Auer. Sharon y Liz habían estado al lado de Ted durante el juicio de Carol DeRonge, sin que ellas se dieran cuenta de que Ted salía con ambas. Pero con el cargo de asesinato, las dos mujeres alcanzaron sus puntos de quiebre. Ambas lo dejaron. Y así, con pocos partidarios restantes y con la inminente posibilidad de una sentencia de muerte, Ted tomó el asunto en sus propias manos. El 7 de julio de 1977, Ted asistió a una audiencia previa a su juicio en Aspen, Colorado, que determinaría si enfrentaría o no la pena de muerte. Esa mañana, durante el proceso en la corte, Ted solicitó usar la biblioteca legal del Palacio de Justicia. Fue una solicitud inusual. Al igual que lo hizo con el juicio de Carol DeRonge, Ted se mostró inflexible al investigar su propia defensa. Y así, los delegados permitieron el acceso de Ted solo y sin cadenas. Mientras los agentes esperaban afuera en el pasillo, Ted abrió la ventana del segundo piso de la biblioteca y saltó. Tan pronto como tocó el suelo, sintió un dolor punzante en la pierna. El impacto le rompió un ligamento en el tobillo. Pero Ted no se detuvo. Se puso de pie y corrió hacia las montañas circundantes. Cuando los agentes se dieron cuenta de que había huido, ya había desaparecido en el desierto de Colorado. La fuga de Ted no fue una decisión impulsiva. Durante semanas había estado planeando su escape y había usado varias capas de ropa para la ocasión. Iba a necesitar todo el calor que pudiera para sobrevivir a las noches heladas en las altitudes heladas. Ted estaba decidido a llegar tan alto y tan lejos como pudiera. Más tarde dijo a los periodistas: me decía a mí mismo una y otra vez, debes irte, no lo dudes, no pares. Ted tenía buenas razones para seguir corriendo, porque muy pronto un ejército de habitantes de Colorado se unió para perseguirlo. Las autoridades organizaron una cacería humana radical. Los lugareños de la zona incluso se presentaron como voluntarios a caballo armados con rifles. Al parecer, todos querían rastrear a Ted Bundy.
La policía estableció puntos de control en las dos únicas carreteras que salen de Aspen, con la esperanza de atrapar al asesino mientras intentaba huir de la ciudad. Pero ningún vehículo contenía al asesino fugitivo. Eso fue porque Ted no había ido. Su primera noche en fuga irrumpió en una cabaña de caza vacía en la mitad de la montaña. Pasó todas las noches afuera en el bosque helado, caminando por el desierto con el tobillo lesionado, solo unos pasos por delante de un equipo de perros de búsqueda. Pero finalmente una brutal tormenta obligó a Ted a abandonar su escondite en las montañas. Agotado, muerto de hambre, casi con 10 kilos menos, se dirigió a un pequeño pueblo abajo de su escondite, comió y robó un automóvil. Era hora de salir de ahí. Pero el camino de Ted hacia la libertad fue corto. El 13 de julio de 1977, a las 2 de la madrugada, la policía detuvo un automóvil que circulaba erráticamente en la carretera. En el interior, un hombre de aspecto demacrado con ojos salvajes miraba el rayo de la linterna del oficial. Finalmente, encontraron a Ted. Bundy estuvo huyendo durante casi una semana antes de ser detenido. Cuando regresó a prisión, mostró su característica sonrisa a las cámaras. Y cuando los periodistas se amontonaron a su alrededor, él hizo bromas, minimizando su fuga. Les dijo: honestamente me enfermé y me cansé de estar encerrado. Durante los siguientes 5 meses y medio, Ted languideció en prisión, esperando su juicio por asesinato. Pero no tenía intención de poner un pie en la corte. Con la ventaja de haber perdido 10 kilos después de su escape, continuó muriéndose de hambre hasta que estuvo lo suficientemente delgado como para pasar a través de una abertura en el techo de su celda, donde aún no se había instalado una lámpara. En las primeras horas del 31 de diciembre de 1977, Ted realizó su plan. Pesando menos de 63 kilos, escapó por la parte del techo, se arrastró a través de los ductos de aire hasta el departamento de los guardias ubicado sobre su celda. De allí entró en la habitación y robó un conjunto de ropa. Luego salió por la puerta principal. Ted Bundy, el asesino serial más prolífico de Estados Unidos, escapó por segunda vez una noche de invierno. Esa mañana, usando el dinero donado para su fondo de defensa, Ted aseguró su salida de Colorado. Se subió a un autobús rumbo al aeropuerto de Denver y luego tomó un avión a Chicago. De allí, tomó un tren hasta Ann Arbor, Michigan. Pero en ese momento, la prioridad de Ted no era esconderse, era el fútbol universitario. El 2 de enero, Ted fue a aplaudirle a su alma mater, la Universidad de Washington, cuando derrotaron a la Universidad de Michigan en el Rose Bowl. Entonces, esa noche, sin un solo centavo a su nombre, durmió en el santuario de una iglesia metodista local. A la mañana siguiente, robó un automóvil. Ted decidió que necesitaba estar lo más lejos posible del noreste, por lo que fijó su meta en la esquina opuesta del país. Se fue a Florida. Ted pensó que en Florida nadie lo estaría buscando. No estaba equivocado. Debido a la falta de comunicación entre los departamentos de policía, el estado de Sunshine quedó en la oscuridad del caso. Después de su escape en Colorado, los federales se involucraron en la búsqueda de Ted y pronto lo colocaron en la lista de los más buscados del FBI. Pero aún así, sin computadoras y sin una base central de datos, las autoridades de la costa este tenían poca idea de que un asesino de Occidente podría dirigirse hacia ellos. El 8 de enero de 1978, una semana después de escapar de la prisión de Colorado, Ted Bundy condujo a Tallahassee, específicamente a la Universidad de Florida. En Tallahassee, Ted le dijo a la gente que se llamaba Chris Hagan, y después de robar un puñado de tarjetas de crédito de extraños en un bar local, consiguió una habitación en un complejo de apartamentos al lado de una casa de hermandad, Chi Omega. Tan solo una semana después, en las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 1978, Ted, de 31 años, se embarcó en su crimen más audaz. Ted observó cómo las hermanas de la hermandad volvían a su fraternidad después de sus citas y se dirigían a la cama. A las 2:30 am, cuando parecía que la última se había quedado dormida, hizo su movimiento. Ted se deslizó por la puerta trasera de la casa de la hermandad, llevando una pequeña rama de roble que encontró en el patio trasero. Mientras caminaba silenciosamente por la casa,
Podía sentir su corazón latir con fuerza. Finalmente se acercó a la habitación de Margaret Bowman, de 21 años. Dentro, Margaret estaba profundamente dormida. En solo unos minutos, Ted la golpeó y la estranguló hasta la muerte. Ahora jadeante y salpicado de sangre, Ted podía sentir que perdía todo el control. Sin dudarlo, pasó a su próxima víctima. Ted entró en la habitación de Lisa Levy, de 20 años. La estranguló y la mató a golpes como a Margaret, pero este ataque fue particularmente cruel. Cuando la asaltó, Ted mordió el cuerpo de Lisa. Ted se había perdido por completo en su sed de sangre. Hundió los dientes en sus glúteos y le arrancó también el pezón del seno derecho. Ted continuó caminando por el pasillo de la casa de la hermandad, atacando a otras 2 mujeres esa noche: Karen Chandler, de 21 años, y Kathy Kleiner, de 20 años. Al igual que Margaret, Liza, Karen y Kathy estaban inconscientes durante los ataques, pero afortunadamente sobrevivieron. Apenas. Cuando llegaron los paramédicos más tarde a la escena, no estaban seguros si estaban vivas o muertas. Mientras observaba cómo los cuerpos golpeados de las chicas se los llevaba a la ambulancia, el sheriff Ken Katsaris se preguntó qué tipo de monstruo podría haber cometido un crimen tan atroz. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre la respuesta, escuchó una llamada por su radio. Otra mujer joven había sido brutalmente golpeada solo a unas cuadras de distancia. Ted apenas había caminado un poco antes de sucumbir a sus impulsos asesinos nuevamente. El descarado comportamiento de Ted había alcanzado nuevas alturas. Esta vez, había dejado mucha evidencia atrás. Cuando Katsaris corrió hacia la escena, encontró una máscara hecha de medias de nylon y una mancha de semen en el dormitorio de la mujer. Ted estaba tan absorto en la emoción de la muerte que se había saboteado a sí mismo. Los criminólogos suelen calificar a los asesinos en serie en función de una dicotomía distinta: asesinos organizados y desorganizados. Durante años, los crímenes de Ted lo habían colocado perfectamente en lo primero. Era un asesino organizado de libros de texto, socialmente competente y de alto funcionamiento. Siempre planeó sus asesinatos por adelantado, a veces de manera elaborada, y se enorgullecía de su capacidad de irse sin dejar rastro. Pero con el tiempo, la clasificación de Ted cambió drásticamente. Según los investigadores Barney Worf y Cynthia Waddell, las líneas entre los asesinos organizados y desorganizados se difuminan comúnmente cuando un asesino deja de asesinar durante un periodo prolongado de tiempo. Worf y Waddell explican que a medida que aumenta la necesidad de un asesino, su psicosis se intensifica, a menudo cambiando los hábitos previamente establecidos. Y para Ted, esta transición sucedió rápidamente. Cuando entró en la casa de la hermandad esa noche, Ted era un asesino organizado. Pero cuando salió, había cambiado. Los asesinatos posteriores de Ted se volvieron más caóticos. Ya no seguía un plan, era impulsado solo por la lujuria. Ted asesinó a varias mujeres en una rápida sucesión y dejó sus cuerpos en la escena del crimen. Estaba en una espiral fuera de control. Pronto, impulsado por el caos de los asesinatos de Chi Omega, Ted huyó de Tallahassee y se dirigió al sureste, a la pequeña ciudad de Lake City, Florida. Allí se desviaría aún más, abandonando la única característica que había definido sus otros asesinatos: su perfil de víctima. El 9 de febrero de 1978, Ted vio a Kimberly Leach, de 12 años, cruzando la cancha de baloncesto de su escuela secundaria. Lo último que alguien supo de Kim fue que estaba subiendo una camioneta blanca, luciendo molesta. Después de asesinar a casi 3 decenas de mujeres blancas en edad universitaria con cabello largo y oscuro, Ted había tomado un tipo de víctima completamente nuevo. Asesinó a una niña pequeña. Esto significó un punto de inflexión extremo en Ted. Ya no era el asesino astuto y engañoso con una intención cristalina. A medida que el estrés de su vida en fuga se intensificó y su inevitable destino en la prisión se hizo más evidente, ya no importaba a quién matara. Simplemente necesitaba seguir alimentando la parte voraz de sí mismo que lo instó a continuar. 5 días después, el día de San Valentín, un oficial notó que Ted conducía por debajo del límite de velocidad en un sedán Volkswagen naranja.
El policía sintió que algo estaba mal. Siguiendo sus instintos, decidió detener el vehículo. En cambio, Ted entró en pánico y salió corriendo. Se produjo una persecución a alta velocidad y luego una pelea. Una vez que el oficial logró arrinconarlo, Ted arremetió incluso alcanzando el arma del policía. Pero la lucha fue inútil y Ted fue arrestado y registrado. Los oficiales encontraron más de 21 tarjetas de crédito en su poder con una variedad de nombres. Todas fueron robadas, al igual que el auto. Ted se negó a revelar su identidad. Las autoridades estaban desconcertadas. ¿Quién era este hombre misterioso? Al rastrear las placas del Volkswagen, descubrieron que había sido robado en Tallahassee, cerca de la Casa de la Hermandad. Pronto, la policía de Pensacola llamó al sheriff Ken Katsaris de Tallahassee y le dieron la noticia. Creían que tenían al asesino bajo su custodia. Durante días, Ken y sus detectives interrogaron a Ted. Le trajeron cigarrillos para ganárselo y finalmente Ted aceptó revelar su identidad. Con una condición. Quería una llamada telefónica. Deseaba llamar a Liz Klopfer. Mientras hablaba con Liz, Ted se deshizo. Él le dijo que estaba enfermo, consumido por algo que no entendía y que no pudo controlar. Él le advirtió que pronto vería historias realmente feas sobre él en las noticias. Estaba en lo correcto. Una vez que los medios se enteraron de la historia, el nombre de Ted apareció en todas partes. En ese momento ya era uno de los 10 hombres más buscados en los Estados Unidos. Los asesinatos de Chi Omega solo elevaron su perfil. Pero lo que realmente selló a Ted Bundy en la conciencia colectiva de Estados Unidos tal vez no fueron los detalles de sus crímenes, sino su extraña actuación en sus juicios por asesinato. Tras la acusación de Ted, la Suprema Corte del Estado de Florida emitió un fallo sin precedentes. Debido al alto nivel de interés público en el caso, el juicio de Ted no solo estaría abierto a los residentes de Florida, sino que sería el primer juicio por asesinato que se televisaría a nivel nacional. En junio de 1979, cientos de personas inundaron la sala de audiencias de Miami durante el primer día de procedimientos. Los equipos de televisión de 50 estados y 9 países instalaron luces y cámaras, y los espectadores, muchas de ellas jóvenes fascinadas por el asesino, curiosamente encantador, ocupaban asientos. Cuando Ted, de 32 años, entró en la sala del tribunal, sonrió a la multitud y guiñó un ojo a las cámaras. Toda la nación estaba mirando. Los espectadores solo envalentonaron a Ted, quien elaboró discursos apasionados y bromas, haciendo reír a la corte. Al igual que lo hizo durante el caso Carol DeRange, y a pesar de la falta de un título en derecho, Ted lideró su defensa. Aunque un equipo de jóvenes defensores públicos fue asignado a su caso, Ted asumió el cargo de abogado principal para su disgusto. Varias veces llevó a sus abogados a salir de la sala del tribunal llenos de frustración. Ted insistió en interrogar a los testigos, a menudo socavando su propio argumento en el proceso. Y al final poco pudieron hacer sus defensores para detenerlo. Ted estaba demasiado atrapado en el papel de abogado. Pero lo que estaba en juego no podía ser mayor. Y a pesar de su talento para el espectáculo, sus apasionados discursos y teatro, Ted recibió la pena de muerte. El 31 de julio de 1979, el juez Edward Cowart sentenció a Ted a la silla eléctrica. Pero parecía que incluso el juez no había escapado a los encantos del asesino serial. Después de pronunciar su veredicto, Cowart lamentó lo que vio como el potencial desperdiciado de un joven brillante, afirmando: «Cuídese, joven. Se lo digo sinceramente. Es una tragedia para este tribunal ver el desperdicio total de humanidad. Usted es un joven brillante. Habría sido un buen abogado y me hubiera encantado que practicara frente a mí, pero fue de otra manera. No tengo ningún rencor hacia usted. Quiero que sepa eso». Pero incluso después de ser sentenciado a muerte, las travesuras de Ted estaban lejos de terminar. En enero de 1980, Ted se representó por última vez en el juicio por el asesinato de Kimberly Leach, de 12 años. Y una vez más, recibió la pena de muerte. Pasó casi una década antes de que se cumpliera su sentencia. En ese momento, Ted Bundy se demoró en el corredor de la muerte.
tomando entrevistas con periodistas y psicólogos. Y a medida que su ejecución se acercaba, comenzó a admitir más asesinatos, solo para retrasar su sentencia. Finalmente, admitió 31 homicidios. El 24 de enero de 1989, Ted, de 42 años, se sentó en la silla eléctrica frente a un gran ventanal. Detrás había una galería de curiosos, muchos de los cuales fueron testigos en su juicio. En sus últimas palabras a su última audiencia, Ted se disculpó por todos los problemas que había causado. Luego, se le colocó una gorra de metal en la cabeza, seguida de una capucha negra. El verdugo activó el interruptor y momentos después, a las 7:16 a.m., Ted Bundy fue declarado muerto. A petición suya, Ted fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado, en las cascadas del estado de Washington. Después de su muerte, Ted Bundy tomó su lugar entre la peculiar clase de asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos. Pero su sangriento legado sigue vivo no por la cantidad de crímenes, sino por el propio Ted. Los estadounidenses estaban y todavía están fascinados con el encantador con la capacidad de matar. Es esta dualidad en la que nos fijamos, el límite oscuro entre el hombre totalmente estadounidense y el famoso asesino que él encarnaba también. Innumerables películas, documentales y libros, tanto de ficción como serias, se han inspirado en su brutalidad y su carisma, convirtiéndolo en una especie de celebridad macabra. Ted Bundy se ha convertido en sinónimo de un asesino serial, el prototipo de asesino con lujuria psicópata. Pero a medida que la historia de amor de los medios con Ted continúa, surge la pregunta: ¿era esto lo que finalmente él quería? No hay duda de que Ted utilizó su posición única en el juicio televisado para su beneficio, pero tal vez siempre tuvo la intención de causar una impresión que perduraría mucho después de su inevitable muerte. En el último acto, Ted había manipulado a una nación entera, creando una mancha oscura en nuestra conciencia colectiva.